¿Estamos ya en la post-grieta? Bueno, a ver, la lucha por el poder es una constante, pero va cambiando de fases. El domingo 26 de octubre nos tocó a nosotros poner nuestra voz y nuestro voto en las urnas, y eso cambió el escenario y cambió también la fase en la que se encontraba la lucha por el poder. Yo les voy a mostrar el álbum de fotos que marca la nueva etapa. Vamos a empezar con la primera. Ustedes se acuerdan que la relación de Milei con el sistema político empezó dando la espalda al Congreso, pero con las elecciones del 26 eso cambió y vimos al presidente sentado con los gobernadores. A ver, primera foto. ¿Qué cambió? Que Milei ya no es un convocado, un invitado de piedra en el Congreso, porque tiene sus bancas. Entonces pudo llamar con mucha más comodidad y holgura a los gobernadores a sentarse a su mesa. ¿No tenemos la foto? Sí, no, sí. No, perfecto. ¿Ahí viene o no? Bueno, no importa. Vamos a la segunda. La segunda foto, esta es la primera foto. Foto 1, esta. La del después de las elecciones. Foto 2, cuando parecía que todo estaba bien, la foto de la decepción de Macri. Foto 3. La tercera foto es la del gabinete con el show de los abrazos. No tenemos la foto. Me van a volver loca. Ok, no sigamos. Vamos de nuevo con todo porque si no se va a volver loca la gente. Foto 1, Milei con los gobernadores. Foto 2, la decepción del expresidente Macri. Foto 3, la de los abrazos del gabinete con un presidente exultante. Foto 4, la de la transición. Hoy hubo varias fotos de transición. Por un lado, la de Francos con Adorni. Por otro lado, la de Santilli con Catalán. Y la quinta foto fue, ahí está la transición, imagen de transición. Y la quinta foto fue la de Karina Milei con los diputados y senadores electos. ¿Qué nos dicen estas fotos? ¿Cambió el gobierno? ¿Está asumiendo un nuevo gobierno? No, pero sí, porque este gobierno, con el mismo presidente, está cambiando su forma de funcionar. Fíjense ustedes, hablamos de Milei, hablamos del gabinete, de los gobernadores, de los senadores, de los diputados electos. En la nueva foto hay alguien que no está. Hablamos de Macri, pero en la nueva foto del poder en la Argentina no está Cristina. Y la imagen de Macri aparece en medio de la lucha por el poder. Nos vamos acercando a esto que yo les decía, la post-grieta, pero vamos a avanzar, porque no está todo dicho. Por un lado, se está redefiniendo el esquema de poder interno en el gobierno. Y por el otro lado, se está definiendo el liderazgo del no peronismo. En el telón de fondo están los dos líderes del sistema llamado la grieta de estos últimos 20 años. Está Cristina Kirchner y está Mauricio Macri. Mauricio Macri con un horizonte de poder que no es el mismo que el de Cristina, pero también con un límite que empieza a poner Milei. El límite de adentro es para que quede claro que ya no hay ministerios con órdenes paralelas y que el que manda es él. Y hacia afuera empieza también a ponerle límites a la eventual influencia de un expresidente. De alguna manera yo decía hoy, Macri hasta por un momento le hace un favor a Milei, porque los gobernadores peronistas, si lo ven un poquito más distante a Macri, hasta se van a apresurar en acercarse. Pero al mismo tiempo, Macri está haciendo un juego con su diferenciación. Y ahora avanzamos en eso. El Macri decepcionado, el que hoy al pasar dejó una frase que un poco sorprendió a los que lo escuchaban. El mundo pasó a empezar a confiar en liderazgos empáticos, conectados con la gente. Y esta violencia con la que se vive la política hoy, lo que va logrando es que el que es empático, que tiene familia, que quiere vivir un equilibrio, dice, yo no puedo convivir con esta violencia de comunicación, y han vuelto el mundo a estar liderado por personalidades narcisistas a tal nivel que ya ni escuchan, no les importa lo que digan los demás. No es
el tipo de liderazgo que se necesita para construir. Estos señores tienen el botón. Entonces estamos cada vez jugando más finito con la posibilidad de terminar en un conflicto de escala bélica global. Bueno, uno podría decir que el expresidente Macri no hablaba estrictamente de Milei. Y podría pensar incluso que hablaba de Trump o de Putin o de Xi Jinping. Pero un poco se entendía que estas palabras que usaba tenían como telón de fondo esa decepción del otro día. A ver, durante todo lo que fue la primera parte del mandato del presidente Milei, muchos le reclamaban que no delegara la política, que tenía que hacer política. Yo creo que Milei ahora está haciendo política. ¿Y saben qué significa eso? Significa que el poder no se comparte. Y en esa lógica entra también la tensión con quien hasta hace muy poco era el líder del no peronismo. En algún momento se usaba mucho una frase del premier español Felipe González cuando decía que los expresidentes son como jarrones chinos en un departamento, que nadie sabe qué hacer con ellos. Y claro, en el peronismo eso ya se definió, porque Cristina Kirchner está en una posición de retirada, y lo dijeron los votos. Pero en el no peronismo está esta alianza donde se está definiendo también un juego de poderes. A ver, el presidente, ¿cuándo decide asumir la conducción política? Cuando se ve con el agua en el cuello, cuando la elección bonaerense lo hace ver que su propio gobierno corría peligro. Y sí, ahí estuvo la generosidad del expresidente Macri, que lo apoyó cuando todo parecía correr peligro, cuando tuvo que acudir a los Estados Unidos. Pero pasada la elección, otra vez, las fuerzas cambiaron de equilibrio. A ver, internamente, el gobierno está dejando de tener un triple comando. El presidente migra a un formato piramidal debajo del cual, porque en la cima no hay dudas de que está Milei, aparecen Karina Milei y aparece Adorni. Y yo ayer le preguntaba un poco con cierta, con el bisturí, le preguntaba a Diego Santilli como ministro del Interior, ¿usted a quién reporta? Y me contestaba esto. ¿A quién reporta cuando él negocie con los gobernadores? ¿A quién reporta? A un equipo. Y el primer reporte es al jefe de gabinete, Manuel Adorni, al presidente de la Nación, a Karina Milei. ¿No va a haber doble comando? Santiago Caputo por un lado, Martín Menem por el otro, usted por el otro. No. Tenemos que trabajar coordinadamente. Para eso tenemos un gobierno. Para eso hay un presidente de una Cámara de Diputados. Para eso están las autoridades en el Senado, con Patricia Bullrich, que ahora entra también al Senado con toda la potencia que eso implica. También y en una mesa política. Por supuesto, y también hay un gobierno donde vos tenés un jefe de gabinete, vas a ser un ministro del Interior, tenés un ministro de Economía, que es con el que tenés que hablar todo el tiempo, tenés a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tenés al presidente, tenés a Santiago Caputo, tenés a todo un equipo. Bueno, ese es el equipo con el que tenés que trabajar. Bueno, internamente el gobierno está migrando a un formato piramidal. ¿Significa este nuevo reporte que el presidente quiere prescindir Santiago Caputo? No. Es más, sigue diciendo que tiene una inteligencia superior, que como estratega es el que mejor lo interpreta, que no lo quiso cambiar, que discursivamente nadie construye el mensaje como él, pero claramente está reconfigurándose el poder interno para que no haya ni cancillerías paralelas, ni jefes de gabinetes paralelos, ningún ministerio con paralelismos, porque esa es la manera de controlar la interna, porque si no la interna se iba a devorar al gobierno. Esto es lo que se está viendo, porque todavía la película no terminó, está en desarrollo. Y la otra cuestión tiene que ver con el expresidente Macri. Miren, para explicar esto, porque no es una cuestión que se me ocurra a mí, voy a apelar primero a la Constitución. Veamos lo que dice este artículo de la Constitución, el 87. El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente.
Cristina Kirchner invirtió esta jerarquía constitucional en el gobierno de Alberto Fernández. Ella era la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia y en un momento hasta hubo un golpe de palacio y Alberto Fernández no manejaba nada. Creo que solamente le quedaba el canciller. En el gobierno de Milei, durante mucho tiempo, algunos decían el presidente delegó tanto la política que no se sabe de quién es el gobierno, porque la economía la tiene él, pero el resto mandan demasiadas personas. Eso está cambiando en el gobierno de Javier Milei y está evolucionando a un formato más presidencialista, donde nadie tenga dudas de dónde está el poder. Pero esto tiene otra derivación. El expresidente Macri no solamente plantea las diferencias de cara al presente, a si las milanesas estaban duras o no les gustó porque estaban demasiado horneadas. Esto tiene otra derivación porque la elección del 26 dejó un solo líder en el escenario y Macri se prepara para trabajar en la construcción de algún líder alternativo de cara a 2027. Pero eso no puede ocurrir hoy. Entonces tenemos a Mauricio Macri, que todavía busca construir desde el centro, tomando una distancia. Tenemos al peronismo, que empieza a aislar al kirchnerismo y a mostrar voces como la de Osvaldo Jaldo, de una provincia donde el peronismo es prácticamente invencible, como Tucumán, diciendo esto. Está claro que no vamos a permitir, por lo menos desde nuestra provincia y por lo menos con nuestros legisladores, que se afecten derechos adquiridos por los trabajadores. Pero sí no nos podemos oponer a que se actualicen las leyes laborales. Bueno, lo que tenemos es un peronismo que ya no dice que no a un grado de modernización, porque el mundo cambió. Tenemos el expresidente Macri, que toma una distancia, y Milei, que busca reafirmar su presidencia con una presencia política que antes no asumía del todo, incluso reconfigurando su propio esquema de gobierno. Y claro, tenemos el escenario de lo que empieza a ser la posgrieta. La posgrieta, yo pedí, ¿tenés las categorías de los espacios como quedan? Dale, mostrámela esa antes de pasar a la novedad de esta hora, que es bastante importante. Mostrámela. Tenemos a la izquierda, con una presencia más clara, asumiendo incluso cierto descontento que a veces lo terminaba canalizando el kirchnerismo como tal. Tenemos al peronismo no K apareciendo en el escenario. Tenemos al centro, que es donde probablemente Mauricio Macri va a buscar construir a partir de 2027, porque ahora la alianza en el Congreso no se va a romper, pero ya estamos viendo la migración de sectores que antes eran del PRO a la Libertad Avanza. Y tenemos la derecha, quizás centro derecha tal vez, donde se está ubicando más nítidamente Milei. Esto en un esquema donde el kirchnerismo como tal empieza a parecer aislado por el peronismo no K.